Tras la huella, inspirado en hechos reales sin identificar a personas reales. Caso agresión en bicicleta. La noche había caído con normalidad. Ninguna señal de alarma, ningún ruido fuera de lugar. En la calle apenas quedaban luces encendidas y el tránsito era escaso. Una mujer avanzaba en bicicleta, concentrada en el camino, repitiendo una rutina que había hecho decenas de veces. No sabía que alguien la seguía desde hacía varias cuadras, manteniendo siempre la misma distancia, pedaleando sin prisa, observando. El ataque fue rápido, un empujón lateral. La caída, el filo que apareció de repente. No hubo palabras, no hubo amenazas, solo violencia directa, precisa. El agresor escapó en bicicleta, perdiéndose entre calles estrechas. La víctima sobrevivió, su testimonio sería clave, aunque incompleto, marcado por el miedo y la confusión. Horas después, el lugar estaba acordonado. Técnicos recogían lo poco que había quedado, marcas en el pavimento, una mancha de sangre, huellas de neumáticos imposibles de individualizar. No había cámaras cercanas, el arma no apareció. Pero para los investigadores, algo estaba claro desde el inicio, no era un hecho aislado. Al revisar archivos recientes, surgieron otros casos con características similares. Mujeres atacadas de noche en zonas residenciales, siempre solas, siempre por la espalda, siempre con arma blanca en todos. El agresor escapaba en bicicleta. El patrón comenzaba a definirse. La investigación avanzó por dos líneas principales: el análisis del recorrido del atacante y la revisión de antecedentes penales de individuos con historial de violencia sexual en la zona. Fue entonces cuando apareció un nombre conocido por los archivos policiales: Raúl Mendoza Calderón. Raúl Mendoza Calderón había cumplido una condena de 15 años por violación. Salió en libertad tras cumplir íntegramente su pena. Legalmente no tenía restricciones. Vivía solo, tenía trabajos temporales. Se movía en bicicleta, no había vuelto a delinquir. Al menos no de forma registrada. Mientras se analizaba su entorno, ocurrió un hecho que cambió el rumbo del caso. El cuerpo sin vida de una educadora fue hallado en un área verde, a pocas cuadras de uno de los ataques previos. Presentaba heridas de arma blanca. No hubo robo, no hubo signos de defensa prolongada. La escena hablaba de un ataque directo, rápido, con una clara intención homicida. La conexión ya no era solo estadística, era conductual. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la víctima. Coincidencias comenzaron a surgir: horarios, trayectos, zonas de sombra. Testigos recordaron haber visto a un hombre en bicicleta merodeando días antes. Nadie lo conocía, nadie lo recordaba con claridad, pero siempre la bicicleta. Raúl Mendoza Calderón fue citado a declarar. Negó cualquier implicación, su relato era coherente, pero frío, demasiado controlado. No tenía coartada sólida para algunas de las fechas. Un registro informal lo ubicaba cerca de uno de los ataques, pero no era prueba suficiente. La presión mediática crecía, la comunidad exigía respuestas. Mujeres comenzaron a modificar sus rutinas. El miedo se instaló como una presencia constante. Para el equipo investigador, el mayor reto era probar lo que ya intuían. Un giro llegó desde donde menos se esperaba. En una nueva agresión, la víctima logró resistir más tiempo. Gritó, un vecino salió, el agresor huyó apresuradamente, dejando caer un objeto, un guante, dentro restos biológicos. El análisis genético no fue inmediato, pero cuando llegó el resultado, confirmó la sospecha principal. El perfil coincidía con Raúl Mendoza Calderón. Con esa prueba, se solicitó la orden de detención incluso. El arresto fue silencioso, sin resistencia. En su vivienda se hallaron prendas coincidentes con descripciones previas y una bicicleta modificada para desplazarse rápidamente sin hacer ruido. El arma nunca apareció. Durante el interrogatorio final, Raúl mantuvo la calma, no confesó. Negó incluso frente a la evidencia. Para los investigadores no era necesario. El caso ya hablaba por sí solo. El proceso judicial determinó su responsabilidad en las agresiones y en el asesinato de la educadora. La sentencia cerró un capítulo doloroso, pero dejó preguntas abiertas. ¿Cómo prevenir la reincidencia? ¿Qué ocurre después de cumplir una condena? ¿Dónde empieza y termina la responsabilidad social? La investigación concluyó, pero el impacto permaneció. En las calles, las bicicletas siguieron rodando. La noche volvió a caer y la policía sabía que, mientras existan patrones de violencia, su trabajo nunca termina.